Lo despidieron por ser demasiado lento, pero el becario tenía otros planes. Parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño que no se había dado cuenta de que estaba terminando. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Ethan Cole estaba de pie frente a su jefe, con las manos entrelazadas y la respiración entrecortada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando un brillo estéril sobre la mesa de la sala de conferencias que los separaba. Dean Walters ni siquiera levantó la vista cuando deslizó la carta de despido por la mesa, como si le estuviera entregando una servilleta. Problemas de rendimiento, dijo Dean con tono seco. Has estado trabajando más lento que el resto del equipo. No es nada personal, Ethan. La empresa está evolucionando. Necesitamos gente que pueda seguir el ritmo. Ethan se quedó mirando el papel. No había ninguna advertencia, ni periodo de prueba. Solo un final. De esos que no llegan con una explosión, sino con un suspiro silencioso y calculado. Llevo aquí 22 años, dijo Ethan, casi inaudible. No he faltado ni un solo día por enfermedad en 6 años. Dean finalmente levantó la vista y se encogió de hombros como un hombre que intenta explicar la lluvia a alguien que está en medio de una tormenta. Estamos racionalizando. La velocidad es ahora más importante que nunca. Lo siento, pero no lo sentía. El silencio se prolongó. Las manos de Ethan temblaban mientras cogía el papel y lo doblaba cuidadosamente sin mirarlo. Las paredes de la sala, antes cubiertas de pizarras blancas llenas de notas estratégicas y objetivos del departamento, ahora parecían cerrarse sobre él. Recordó cuando entró por primera vez en ese edificio, más joven, lleno de energía, con la tranquila esperanza de que la lealtad y el trabajo duro significaran algo. ¿Puedo recoger mis cosas?, preguntó. Dean carraspeó. En realidad, ya nos hemos encargado de eso. Seguridad te llevará tus cosas a la entrada. Y así, sin más, todo había terminado. Ethan salió lentamente de la sala de conferencias, midiendo cada paso como el tic-tac de un reloj de pie. Pasó junto a compañeros que fingían no verlo, con la mirada clavada en las pantallas o distraídos de repente por tareas invisibles. Nadie habló, nadie preguntó nada. Fuera, el cielo estaba gris y apagado. Ethan se detuvo en la acera cuando un guardia de seguridad se acercó con una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, como si el contenido pudiera derramarse y avergonzar a alguien. Lo siento, señor Cole, murmuró el guardia, sin mirarlo a los ojos. Ethan asintió con la cabeza y tomó la caja. Dentro estaban los restos de su carrera, 2 fotos enmarcadas, una taza de café con el antiguo logotipo de la empresa y una pequeña placa de latón que había guardado en su escritorio desde su 5º aniversario. Caminó hacia su coche sin decir nada, colocó la caja en el asiento del copiloto y se sentó allí, inmóvil. Sus dedos encontraron el volante, pero no arrancó el motor. Todavía no. En cambio, miró hacia el edificio que tenía detrás, Redwood Technologies. Ahora solo era cristal y metal, despojado del significado que una vez tuvo. Durante años había creído que ser fiable, cuidadoso y minucioso era lo que importaba. No era llamativo. No se precipitaba. Pero su trabajo era limpio, organizado y preciso. Demasiado lento. La frase resonaba como una mala canción en bucle. Lo que no veían, lo que Dean nunca entendería, era que Ethan elegía la precisión. No perdía paquetes, no etiquetaba mal, no perdía ni un solo correo interno. Nunca. En una empresa llena de ruido, él era silencioso y eso, de alguna manera, lo hacía invisible. Metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña libreta. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y ordenada. Fechas, nombres, incoherencias que había empezado a notar hacía meses.
facturas de proveedores que no coincidían con los documentos habituales, extraños cambios de ruta de documentos que nunca llegaban a sus destinatarios. La semana pasada había señalado uno. Lo había enviado por el canal adecuado. Pero ahora, sentado en su coche, mirando el vestíbulo vacío a través de las puertas de cristal, se preguntaba si esa señal había sido la gota que colmó el vaso. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pensó en llamar a alguien, a su hija Maxine, pero se detuvo. Ella acababa de empezar su carrera y estaba ocupada con sus propios objetivos. No quería ser el padre que se derrumbaba. Guardó el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta y finalmente giró la llave en el contacto. El coche rugió al arrancar. Al salir del aparcamiento, Ethan no miró atrás, pero si lo hubiera hecho, habría visto una figura que lo observaba desde una de las ventanas de los pisos superiores. Ella no figuraba en la nómina. No oficialmente, pero tenía un plan. Y la historia de Ethan Cole no había terminado, ni mucho menos. La nueva becaria se presentó un miércoles, sin previo aviso, sin presentación formal, solo un suave golpe en la puerta de la sala de correo y una voz que no encajaba con el rostro que la acompañaba. Hola, me han dicho que me presente aquí. Soy la nueva becaria. Su placa identificativa decía Maxine R. Y parecía tener unos 21 años, con un rostro fresco, rizos tirando hacia atrás, gafas grandes y una calma que parecía un poco fuera de lugar. Llevaba unos vaqueros impecables, una postura militar y una bolsa de mensajero de lona que no parecía soportar el peso de alguien inseguro. No se comportaba como una becaria. El supervisor de la sala de correo, Rick, levantó la vista de su silla con ruedas y parpadeó lentamente. Nadie me dijo que íbamos a tener ayuda. Maxine esbozó una sonrisa educada y ensayada. Recursos Humanos me dijo que empezara aquí. Dijeron que les faltaba personal desde que titubeó lo justo. Ethan Cole se fue. Rick gruñó, murmurando algo sobre que la empresa nunca se comunicaba, y le indicó con un gesto que pasara al fondo. Bien, coge un escáner y unos guantes. Estamos ahogados en paquetes. Espero que no te dé miedo el polvo ni caminar 20,000 pasos al día. Ella asintió, con la cabeza, sacando ya los guantes de su bolso. No de la estantería, sino de su bolso, como si supiera a lo que se estaba metiendo. La sala de correo de Redwood era un sinfín de movimiento. Cajas etiquetadas, carpetas codificadas por colores, estantes para los documentos entrantes. Era la arteria silenciosa de la empresa, a menudo pasada por alto, rara vez apreciada, pero por la que todo pasaba tarde o temprano. Esa mañana, como casi todas, se estaba acumulando trabajo atrasado. Archivos mal enviados del departamento jurídico, paquetes de marketing sin remitente y pilas de memorandos internos sin leer se apilaban en bandejas de plástico, acumulando una fina capa de resentimiento. Maxine se puso a trabajar y observó, no de forma evidente, nunca lo suficiente como para llamar la atención, pero sus ojos se detuvieron más de lo debido cuando Rick introdujo nuevos datos de seguimiento en el sistema. Prestó atención a quién recogía los sobres sellados. Anotó los nombres que se repetían en los registros de entrada, especialmente los internos marcados como prioridad. Nadie más parecía darse cuenta de su silencio. De hecho, su presencia discreta era bienvenida. En un departamento que funcionaba con la memoria muscular, una persona nueva que no se quejaba era una bendición. Aún así, había cosas que no cuadraban. Por un lado, Maxine no hacía las preguntas habituales de los becarios. No se equivocaba con el escáner ni olvidaba los nombres. Aprendió las rutas de reparto más rápido que cualquiera de los becarios que Rick había formado en el último año. En 2 días, ya la enviaban sola con carros llenos de paquetes y bolsas internas. El viernes, ya se sabía de memoria todo el archivo del sótano, sin que nadie le hubiera dicho que existía. Rick se rascó la cabeza,
mientras ella cargaba una carretilla con planos de ingeniería. ¿Seguro que nunca has trabajado en un sitio como este? Maxine se encogió de hombros. Es que se me da bien recordar planos. Él se rió. Ojalá más gente tuviera esa memoria. La mitad de los ejecutivos de la tercera planta siguen preguntando dónde están los ascensores. Ella sonrió y empujó la carretilla por el pasillo, pero ya no sonreía cuando llegó al final del pasillo y dobló la esquina, fuera de la vista. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Era igual que la de Ethan, de cuero negro, con espiral. En la tercera página escribió un nombre, Dean Walters. Lo subrayó 2 veces. El hombre que despidió a su padre. El hombre que enterró la denuncia interna que nunca debía desaparecer. Maxine llevaba meses planeándolo. Entrar no era lo difícil. Su padre nunca supo que había utilizado sus antiguos contactos para investigar los puntos débiles de la empresa. El trabajo temporal en recursos humanos que había aceptado en primavera era una trampa. Las referencias que había dado, inventadas, pero lo suficientemente convincentes. Redwood era descuidada con las comprobaciones de antecedentes. Eran más rápidos que minuciosos. Igual que Dean, mientras devolvía la carretilla y registraba las entregas completadas, escuchó una conversación cerca de la sala de descanso. Dos analistas discutían sobre un archivo de un proveedor que faltaba. Otra vez, era la tercera vez esa semana. Maxine tomó nota mentalmente, sonrió educadamente al pasar junto a ellos y desapareció por la escalera. Sacó su teléfono. En la pantalla había una fotografía de un correo electrónico impreso con fecha de 2 meses antes. Day, Ethan Cole. Para, compliance@redwoodtech.com. Asunto, preocupaciones sobre los patrones de facturación. Pero el correo electrónico nunca había sido reconocido, nunca se había respondido, ni siquiera se había abierto según los metadatos que Maxine había recopilado, porque alguien lo había ocultado. Y ahora alguien iba a desenterrarlo. Un piso más arriba, Dean Walters se reía de una broma que había hecho alguien. No sabía que una becaria acababa de marcar su nombre con un círculo. No sabía que ella lo estaba observando. No sabía que ella no estaba sola. En la segunda semana, las cosas empezaron a desmoronarse y nadie sabía por qué. Todo comenzó con un paquete perdido. Un pequeño retraso, de esos que normalmente se achacan a un error de ruta o a un sobre mal etiquetado. Pero este era importante. Se trataba de un contrato firmado, urgente, que debía revisar el equipo jurídico antes de una fusión de proveedores de alto riesgo. El paquete nunca llegó. El departamento jurídico culpó al servicio de correo. El servicio de correo culpó al departamento jurídico. Dean Walters culpó a problemas de transición de los becarios en un breve correo electrónico dirigido a los jefes de departamento. Envió una copia al director de operaciones y añadió una línea sobre la mejora de la responsabilidad interna. Pero Maxine ya había visto el registro de entrada. El paquete había llegado. Ella misma lo escaneó, lo registró, lo etiquetó, lo colocó en la papelera C4, como siempre. Y luego desapareció. Rick palideció cuando se dio cuenta de que había desaparecido. ¿Estás segura de que lo escaneaste? Maxine ni pestañeó. Seguro, recuerdo el nombre del remitente, Valerie Cheng. Incluso recuerdo la hora, 9:42 AM del martes. Lo trajo ella misma. Rick se frotó las sienes. Entonces alguien lo movió. ¿Quién tiene acceso al C4? Todos los que están en esta sala. Técnicamente, Dean también. Pero él nunca... Rick dejó la frase en el aire. Maxine no insistió. Más tarde, esa misma tarde, volvió a la papelera con guantes y examinó todos los demás sobres. Las etiquetas adhesivas habían sido cambiadas. Y no de cualquier manera, sino con pericia. Un sobre vacío con una etiqueta que coincidía estaba donde debería haber estado el verdadero. El cambio no estaba pensado para ser descubierto.
Estaba pensado para desaparecer silenciosamente. Y eso no era lo único que desaparecía. Al final de la semana, 2 facturas de proveedores fueron desviadas a departamentos equivocados. Un paquete marcado como revisión ejecutiva acabó en instalaciones. Otro documento, interno y confidencial, fue devuelto al remitente por entrega incompleta. Pero estaba completo. Maxine lo había comprobado ella misma. Nada de esto era una coincidencia. Alguien estaba manipulando las cosas. El caos llegó silenciosamente al principio, como una serie de pequeños cortes de papel, pero el dolor comenzaba a extenderse. Olivia, una contable de nivel medio con la que Maxine había empezado a charlar intencionadamente durante el almuerzo, parecía agotada. Este lugar se está desmoronando, murmuró Olivia un día en la sala de descanso. ¿Sabes cuántas horas he pasado esta semana buscando facturas perdidas? Cosas que sé que se entregaron. Es como si alguien estuviera borrando nuestros documentos. Maxine bebió un sorbo de té, fingiendo preocupación. Quizás el sistema tiene un fallo. Quizás, dijo Olivia, pero su voz carecía de convicción. Pero algo no va bien. Algunos empezamos a preguntarnos si no se trata solo de fallos técnicos. Maxine guardó esa información. Esperó a que todos se marcharan de la sala de correo una tarde y se sentó sola frente al terminal de recepción. Rick se había ido a casa temprano y el otro empleado temporal había fichado antes de las 5. Se desplazó hacia atrás por los registros de escaneo de los últimos 10 días, cotejando cada entrada con el registro manual que llevaba en su libreta de bolsillo. 3 entradas tenían las marcas de tiempo desordenadas. 6 aparecían bajo su identificación de empleada, pero ella no las había escaneado. Investigó más a fondo y encontró algo aún más extraño. El martes se había producido un inicio de sesión en el sistema de la sala de correo desde una cuenta de administrador que no debería haber tenido autorización para realizar entregas. La de Dean estaba sacando registros. No reaccionó de inmediato. Simplemente cerró la sesión, se levantó y desconectó el escáner con calma. Si alguien preguntaba, diría que había vuelto a fallar. Al día siguiente, Dean convocó una reunión con todo el personal en la sala de conferencias del segundo piso. Lo llamó integridad operativa. Se apoyó en la mesa como si fuera el tío favorito de todos. Hemos observado un patrón de ralentizaciones y extravíos. No se trata de buscar culpables, al menos por ahora, pero quiero destacar la importancia de la rapidez y la precisión para el futuro de esta empresa. No somos la misma Redwood de hace 10 años. Ahora nos movemos rápido, crecemos y necesitamos que todos los departamentos pongan de su parte. Maxine observó su rostro, tranquilo, sereno, imperturbable. Su actuación fue impecable, pero ella lo veía en sus 2 ojos. Estaba cubriendo sus huellas. Era el tipo de calma segura que proviene de creer que nadie más está jugando. No dijo nada. Todavía no. Más tarde esa misma noche, imprimió los registros de acceso completos y resaltó todos los inicios de sesión inusuales. Hizo una foto con su teléfono y la envió por mensaje de texto a un número guardado con un nombre. Papá. No hubo respuesta, no la necesitaba. El juego había comenzado, y Dean Walters no tenía ni idea de a quién se enfrentaba realmente. Maxine ya no se limitaba a observar, estaba escuchando. A esas alturas la gente había empezado a hablar, no en voz alta, ni en correos electrónicos. Nadie era tan descuidado. Pero había un murmullo silencioso en todos los departamentos, una tensión compartida que se escondía detrás de los saludos corteses y las sonrisas forzadas. Todos lo sentían, algo no iba bien. Ella se apoyó en eso. El jueves le llevó café a Olivia, solo una taza, para que no llamara demasiado la atención, y la dejó en su escritorio con una nota adhesiva. Por sobrevivir otra semana de facturas misteriosas. Olivia se rió cuando la vio.
Eres la única persona cuerda en este edificio, dijo, dando un sorbo. A estas alturas, estoy esperando que mi calculadora desaparezca. Maxine ladeó la cabeza. ¿Tan mal está la cosa? Peor. Olivia señaló su pantalla. La mitad de los pagos a los proveedores se han registrado 2 veces. Otros faltan por completo. Pero aquí viene lo bueno. Cuando intento rastrear las autorizaciones, algunas de las firmas electrónicas no coinciden. Las iniciales son las mismas, pero la huella digital no coincide. Es como si alguien estuviera duplicando archivos y desviando fondos. Maxine no pestañeó. ¿Qué ha dicho contabilidad?, preguntó. Que probablemente se trata de un error de sincronización. Informática lo ha descartado, pero llevo 6 años trabajando aquí. Sé cómo funciona el sistema cuando falla. Esto no es casualidad. Olivia bajó la voz. Es como si alguien estuviera creando un rastro que no lleva a ninguna parte. Maxine se quedó pensativa. Preguntó con cautela. ¿Sabes de quién era la firma que aparecía en la mayoría de esas autorizaciones desviadas? Olivia dudó. Luego giró ligeramente el monitor hacia Maxine. Ahí estaba. D. Walters. Dean no solo estaba borrando los informes de Ethan, estaba autorizando pagos que no correspondían, y alguien tenía que estar beneficiándose de ese dinero. La pregunta era, ¿quién más lo sabía? Más tarde, esa misma tarde, Maxine se coló en la sala de asistencia técnica con la excusa de que tenía problemas con el escáner. Un técnico distraído llamado Rory le hizo pasar con un gesto. Sí, el escáner de la sala de correo lleva un tiempo funcionando raro, dijo ella. ¿Puedo comprobar si está sincronizado con el sistema principal? Adelante, murmuró Rory, sin levantar la vista de su sándwich. Se sentó en una estación de trabajo desocupada y abrió los registros. 10 minutos más tarde, encontró lo que buscaba. Pruebas de que se había accedido de forma remota al terminal de escaneo 2 veces la semana anterior, utilizando una credencial de anulación. Una vez durante la hora del almuerzo, otra vez después del horario laboral. Ambas sesiones se originaron en un rango de IP asignado a las oficinas ejecutivas. Lo anotó, tomó fotos y borró silenciosamente el historial de la sesión de la papelera de reciclaje. Rory no levantó la vista. Esa noche, extendió el cuaderno sobre la cama, página tras página de notas, mapas y diagramas. En el centro había un círculo con la etiqueta Dean. A partir de él se ramificaban nombres de proveedores, títulos de documentos y direcciones de redireccionamiento. Algunos de ellos conducían a departamentos reales. Otros no conducían a ninguna parte, marcados como Redwood Holdings LLC, Discretional de RR, HH, y Archivo Privado, DW. Empezó a trazar conexiones. Ethan había señalado facturas irregulares de proveedores en marzo. 3 semanas después, había desaparecido. Los paquetes que habían desaparecido habían pasado por canales que Dean podía manipular. Las autorizaciones que Olivia encontró estaban firmadas, pero falsificadas. Era demasiado limpio para ser torpe. Dean no era descuidado, era meticuloso. Pero Maxine estaba jugando su propio juego a largo plazo. Ese fin de semana se desvió de su ruta, no a la oficina, sino a la casa de su padre. Ethan abrió la puerta más despacio de lo habitual. No se había afeitado. Las ojeras eran más oscuras de lo que ella recordaba. Pero cuando la vio, sonrió, tímidamente. Creía que hoy tenías grupo de estudio, dijo. Maxine pasó junto a él, dejó la bolsa en el sofá y sacó su cuaderno. Ya no voy al colegio. Él parpadeó. Ella lo miró. Papá, llevo 3 semanas en Redwood, en la sala de correo, observando todo lo que me contaste. Y tenías razón. Él no dijo nada, solo se sentó lentamente frente a ella. Ella deslizó el cuaderno hacia él. ¿Te resulta familiar? Él lo abrió, y por un momento
La habitación quedó en silencio. Luego susurró, «Son mis notas». «No», dijo ella en voz baja, «son mías, pero utilicé las tuyas para empezar. No fuiste lento, papá, solo fuiste cuidadoso. Eso es lo que les asustó». Ethan tragó saliva con dificultad. «No deberías hacer esto. Podrían hacerte daño». Maxine no pestañeó. «No he venido para ver cómo vuelve a pasar. He venido a terminar lo que tú empezaste». Afuera, el viento arreciaba. A lo lejos, el primer soplo frío del otoño se movía entre los árboles. Adentro, un padre y una hija miraban fijamente el mapa de un fraude y un plan que apenas comenzaba a desarrollarse. El aire del lunes en Redwood Technologies tenía una carga extraña. No era la habitual lentitud del regreso al trabajo. Era algo diferente, como si la propia empresa estuviera conteniendo la respiración. Maxine lo notó en cuanto entró. La sala de correo estaba más silenciosa. Rick no la saludó con su habitual gesto cansado. El otro temporal, Jordan, no estaba por ninguna parte. Las papeleras con ruedas estaban medio llenas y nadie había tocado el escáner de entrada desde el viernes. Eso significaba que algo había salido mal o que alguien se había acercado demasiado. Se puso los guantes, comprobó el historial de escaneos y confirmó lo que sospechaba. 3 entradas del sábado, todas desde la misma cuenta administrativa. Se había accedido al escáner fuera del horario previsto. Otra vez, se desplazó por los registros, 2 rutas de entrega internas que no existían. Un documento enviado desde Revisión de Operaciones a Logística RDW. El otro, desde Control de Proveedores a David Holding Suite. Ninguno de esos departamentos existía. Lo sabía porque los había inventado ella. El viernes pasado, Maxine había colocado 2 documentos falsos en la pila de salida. Rastro de documentos falsos, inofensivos, pero etiquetados de forma que parecían lo suficientemente reales como para tentar a alguien curioso o culpable. No esperaba que los detectaran tan rápido, pero alguien había desviado ambos. Alguien que sabía qué buscar. Dean cerró el registro, limpió el escáner y siguió con sus entregas como si nada hubiera pasado. Pero su mente ya iba a toda velocidad. Ahora él la estaba observando, activamente, lo que significaba que estaba cerca. Demasiado cerca. Esa tarde, Olivia la acorraló en la escalera entre el segundo y el tercer piso. Sin cámaras, sin gente pasando. «Tengo que enseñarte algo», dijo Olivia con voz tensa. Maxine la siguió hasta el archivo del sótano. Las luces parpadeaban sobre sus cabezas mientras pasaban junto a armarios cerrados y filas de archivos polvorientos. Olivia sacó una carpeta de cartón de dentro de su chaqueta y la abrió sobre una caja de impresora. «Estas son copias de las facturas marcadas que te mencioné. He vuelto a revisar los registros del archivo y he descubierto que alguien ha alterado los metadatos». Pasó una página. «Mira esta. Pago de $26,000 a un proveedor llamado Black Ridge Consulting. Parece real, ¿verdad?» Maxine asintió. «No existe», dijo Olivia. «No tiene página web, no hay registros fiscales, no tiene licencia comercial. Pero la factura se aprobó. Aprobada por D. Walters». Mostró otra página. «Y esta, $18,000 a Hanover Market Solutions. Llamé al número que aparece. Está desconectado. La misma historia. Proveedor falso, pago real». Maxine tomó una foto de cada página. Olivia dudó. «No debería enseñarte esto, pero ya no es solo raro, es ilegal». Maxine levantó la vista. «¿Por qué ahora?» Olivia se mordió el labio. «Porque anoche alguien intentó borrar de forma remota el historial de acceso a mi sistema, el mismo terminal desde el que saqué estos archivos. Pero tengo una copia de seguridad local. Comprobé el inicio de sesión. Utilizaron la clave maestra de Dean. Está limpiando.
El corazón de Maxine dio un vuelco. Entonces no tenemos mucho tiempo. Abrió su teléfono y buscó la auditoría interna del correo que Ethan había empezado a recopilar antes de que lo despidieran. Los nombres de su lista coincidían perfectamente con los de los proveedores falsos: Blackridge, Hanover, Tillmore Logistics, Voss and Keene. Todos ellos conducían a Dean. Creo que sé cómo lo está haciendo, dijo Maxine en voz baja. Está creando proveedores ficticios, emitiendo facturas falsas, enviándolas a departamentos con poca supervisión y aprobándolas con sus propias credenciales. Luego, una vez que se liquidan los pagos, redirige los registros a un departamento que no existe. Algo como control de proveedores. Algo que nadie cuestiona. «¿Pero a dónde va el dinero?», preguntó Olivia. Maxine respiró hondo. «Hay una cuenta de depósito, oculta tras una empresa ficticia. Aún no he rastreado toda la cadena, pero lo haré. Solo necesito acceder a los registros de auditoría financiera, los que son en tiempo real». Olivia negó con la cabeza. «Esos están protegidos con credenciales ejecutivas». Maxine la miró a los ojos. «Entonces los conseguiré». No dijo cómo. No hacía falta. Esa noche volvió a casa y abrió la caja de almacenamiento de su armario. El viejo maletín de Ethan. Dentro, debajo de una pila de cuadernos archivados, había un llavero de la empresa. Sus credenciales de inicio de sesión habían sido desactivadas, pero el llavero seguía registrando el acceso por proximidad. Lo conectó a un terminal fuera de servicio que había comprado en una tienda de segunda mano 2 semanas antes. El llavero parpadeó. Luego se puso verde. Conexión establecida. Sonrió. Las paredes se estaban cerrando sobre Dean, solo que él no sabía por dónde venían. En un pequeño cuaderno junto al teclado, Maxine pasó a la última entrada. Añadió 2 nuevos nombres a una lista cada vez más larga titulada Cómplices. Y al final rodeó con un círculo la fase final de su plan. Exponer, documentar, difundir. ¿Redwood quería actuar rápido? Ella estaba a punto de darles una lección sobre lo que eso significaba realmente. Ethan no había vuelto a pisar Redwood Technologies desde el día en que lo despidieron. Se dijo a sí mismo que ya no le importaba, que había seguido adelante, que los largos paseos, las pilas de libros de la biblioteca y el cálido silencio de una vida sin plazos ahora eran suficientes. Pero cuando sonó el timbre aquella tarde y abrió la puerta para encontrarse a Maxine allí de pie, empapada por la lluvia y sosteniendo una memoria USB como si fuera una granada, supo que nada había terminado. Ella entró sin decir palabra, sacudiéndose el abrigo. Su rostro estaba diferente aquella noche, tranquilo, pero más agudo. No estaba enfadada, ni asustada, concentrada. Se sentó a la mesa del comedor y dejó la memoria USB en el centro, entre ellos. «¿Qué es?», preguntó Ethan. «Pruebas». Él no la cogió. Se limitó a mirarla y luego a ella. «No deberías hacer esto». Ella ladeó la cabeza. «Qué gracioso. Eso es lo que me dijiste tú la semana pasada». «Maxine». Su voz era baja. «Esto no es la escuela, no es un proyecto. Esta gente juega sucio. Tú no eres...» Se detuvo. Ella esperó. «Tú no eres yo», dijo finalmente. «Exacto», respondió ella. Él no sonrió, pero tampoco la detuvo. Ella abrió su portátil y conectó el disco duro. La pantalla se encendió y mostró una carpeta llamada DW Shell Chain. Dentro había docenas de subcarpetas, archivos PDF, capturas de pantalla, clips de audio, con fecha y hora, referenciados, etiquetados. Maxine se lo enseñó todo. Proveedores falsos, facturas falsas, firmas de aprobación falsificadas, archivos extraídos tanto del sistema de correo como del software de contabilidad interno,
registros de acceso que se remontaban al ordenador portátil personal de Dean. Y luego, lo más condenatorio, registros de transacciones de una cuenta inactiva de una filial de Redwood llamada RDW Consultancy Holdings. Cada archivo tenía una copia espejo con un bloqueo de tiempo de solo lectura. No se podían editar, eran irrefutables. Encontré una forma de entrar a través de Olivia, dijo Maxine. Me dio un terminal financiero con acceso ejecutivo limitado, pero con tu llavero levantó el pequeño dispositivo de plástico. Pude vincularlo a las credenciales antiguas. Nunca borraron tu autorización de cifrado. Ethan parecía atónito. Eso no es posible. No debería serlo, pero Redwood no limpia lo que ensucia. Hizo una pausa. Esa es su verdadera debilidad, papá. No borran, solo entierran. Él se recostó en la silla y se frotó la sien con una mano. No debía encontrar esto. Creían que se habían deshecho de la única persona lo suficientemente lenta como para darse cuenta poco a poco. Él la miró a los ojos. Tú nunca fuiste lento, dijo ella con suavidad. Solo fuiste cuidadoso. Y ellos no sabían cómo manejar eso. Él exhaló lentamente, como un hombre que por fin deja salir el aire que ha estado conteniendo durante meses. Entonces, dijo en voz baja, ¿y ahora qué? Maxine cerró el portátil y colocó ambas manos sobre él. Ahora les mostraremos lo que es ser minucioso de verdad. Él arqueó una ceja. Ya he concertado una reunión con alguien de la Junta. Se llama Andrea Belcourt. Es la única que nunca ha estado en el bolsillo de Dean. Es limpia. Mañana le daré una copia. Y le daré otra a Olivia. El rostro de Ethan se tensó. Estás confiando en demasiada gente. No, dijo Maxine, les estoy dando cuerda. Lo que hagan con ella me dirá todo. ¿Y si lo vuelven a enterrar? Ella sonrió solo un poco. Luego metió la mano en el bolso y sacó una segunda memoria USB. Esta ya está subida a un servidor seguro. Si pasa algo, si me silencian, si intentan encubrirlo, pulso un botón. Se envía a la prensa, a todos los medios a los que he estado pasando información anónima durante la última semana. Incluso lo tengo sincronizado con un borrador de comunicado de prensa. Automático. Ethan parpadeó. Lo has pensado bien. Tuve un buen maestro. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Finalmente, Ethan se inclinó sobre la mesa y le puso la mano sobre la de ella. Debería haber luchado más. No, dijo ella. Tú sobreviviste. Eso es lo que me dio tiempo para luchar ahora. Él bajó la mirada y luego asintió. Quiero participar, dijo. Maxine le dedicó una lenta sonrisa. Bien, porque ya puse tu nombre en el pie de página del documento, dijo ella. Preparado por Ethan Cole y Maxine Cole, informe resumido de integridad interna. Se le hizo un nudo en la garganta. Eso me convertirá en un objetivo otra vez. Te convertirá en un testigo, le corrigió ella, y en coautor de su juicio final. Él miró por la ventana durante un largo rato. Entonces terminemos lo que ellos empezaron, dijo. Maxine se levantó, guardó su ordenador portátil y lo abrazó, no como una hija que necesita consuelo, sino como una compañera que pasa el testigo. Afuera, el viento había amainado. La tormenta no había terminado, pero ahora tenía una dirección. Y por la mañana, Redwood se despertaría con algo que nunca había esperado. Un segundo call. Y este venía con fuego. El martes por la mañana llegó con un aire frío y un silencio que se sentía expectante. Dean Walters entró en Redwood Technologies exactamente a las 7:52 am, con un café en la mano y el abrigo a medida apenas abrochado. Su asistente le había enviado un mensaje de texto diciendo que Andrea Belcourt, de la junta directiva, había solicitado una reunión de última hora, sin contexto,
sin agenda. Eso no le preocupaba a Dean. En realidad, nada le preocupaba. Se enorgullecía de ser inquebrantable, tranquilo bajo presión. El tipo de hombre que sabía dónde llevaban todos los hilos y que era lo suficientemente tonto como para tirar de ellos. No se apresuró a entrar en la sala de juntas. Que esperen, pensó. Que recuerden quién lleva las riendas de esta empresa. Cuando entró, Andrea ya estaba sentada a la mesa alargada, sola. «Buenos días», dijo con suavidad, dejando la taza sobre la mesa. «He oído que tenemos una reunión sorpresa». Andrea no sonrió. En su lugar, deslizó una carpeta por la mesa. La etiqueta era sencilla, sin título, solo un clip rojo en la parte superior. Dean arqueó una ceja y la abrió con la lenta confianza de un hombre que no espera nada más que una leve molestia. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Registros de transacciones, pistas de auditoría, correos electrónicos internos, todo cruzado, etiquetado y resumido con una estructura meticulosa que gritaba «preparación legal». Páginas y páginas de pruebas. Algunas escaneadas de los registros de la sala de correo, otras extraídas de sesiones administrativas privadas. Todas ellas apuntaban directamente a él. Andrea observó su rostro con atención. «Tu nombre aparece en 62 autorizaciones falsificadas, Dean. Ya se ha confirmado que algunos de los proveedores ficticios no existen. Por cierto, uno de ellos se remonta a un apartado de correos registrado a nombre de tu hermano». Dean levantó la vista lentamente, calculando. «Esto es ridículo». «No», dijo Andrea, «es minucioso». Cerró la carpeta y se reclinó en la silla. «¿Quién ha hecho esto? Me gustaría saber qué becario cree que ha descifrado el código Da Vinci». Andrea no pestañeó. «Maxine Cole». Hubo un destello en sus ojos, solo un tic, pero fue suficiente. «¿Quién?» «La hija de Ethan Cole». Dean exhaló suavemente. «Por supuesto». Andrea juntó las manos. «Lleva más de un mes en tu sala de correo, observando, documentando. Tenía acceso a todo lo que tocabas porque cometiste un error. Diste por sentado que Ethan era irrelevante en el momento en que lo echaste. No pensaste que nadie vendría a buscarlo». «Es una niña», se burló Dean. «Como mucho, es una investigación amateur. No es admisible. Es paranoia». Andrea se inclinó hacia adelante. «Es irrefutable. Los registros de auditoría tienen marca de tiempo. Olivia de Contabilidad ha corroborado las firmas falsificadas. Incluso el departamento de TI ha extraído metadatos que muestran sesiones de acceso remoto desde tu dispositivo. Has estado desviando pagos a través de proveedores falsos, Dean, y ahora sabemos dónde han ido a parar esos pagos». La cara de Dean se crispó de nuevo. La máscara se estaba deslizando. «No tienes una orden judicial», dijo con cautela. «No, pero Redwood no necesita una para iniciar una investigación interna». Deslizó otro papel por la mesa. «Con efecto inmediato, estás en licencia sin sueldo a la espera de una revisión. También hemos congelado tu acceso a todos los sistemas de la empresa. El departamento jurídico está preparando los siguientes pasos». Él se quedó mirando la carta. Sin sueldo, congelado, en espera. Aún no era una caída, pero era la primera piedra que rodaba por la pendiente. Andrea se puso de pie. «Construiste toda esta estructura pensando que nadie miraría hacia abajo, pero alguien lo hizo, lentamente, con cuidado, igual que su padre». Dean permaneció en su asiento mientras ella se marchaba, con el café intacto y la carpeta aún abierta frente a él, como una acusación escrita con tinta. Abajo, en la sala de correo, Maxine estaba terminando su ruta cuando Rick entró con los ojos muy abiertos. «Hola, ¿te has enterado?» Ella levantó la vista. «¿De Dean?» Él parpadeó. «Sí, acaban de sacarlo de una reunión. Se lo han llevado con alguien de legal». Ella arqueó una ceja,
haciéndose la inocente. Vaya, me pregunto de qué se tratará. Rick bajó la voz. ¿Crees que tiene que ver con todo ese correo perdido? ¿Las facturas y esas cosas? Maxine se encogió de hombros y llevó su cubo vacío a un rincón. Supongo que algunas cosas acaban saliendo a la luz, tarde o temprano. Él se rió. Tío, eres como una pequeña detective aquí abajo. ¿Te quedarás cuando termine tu periodo de prácticas? Maxine sonrió. No, creo que ya he hecho lo que tenía que hacer aquí. Arriba, Dean Walters era escoltado fuera del edificio, sin esposas. Todavía no. Pero las miradas de los empleados al pasar lo decían todo. Los que solían sonreírle ahora apartaban la vista. Los que le temían ahora le observaban. Y en algún lugar, oculto entre el silbido del aire acondicionado y el suave roce de los papeles, el imperio que había construido documento a documento comenzaba a desmoronarse. Todo porque alguien estaba observando. Y ella tenía otros planes. La prensa no dio la noticia. Redwood sí. El jueves por la mañana, el hilo de comunicaciones internas de la empresa se había llenado con un memorándum formal de la junta directiva. Una investigación en curso ha confirmado graves violaciones éticas por parte de un alto ejecutivo. Redwood Technologies está cooperando plenamente con las autoridades y ha iniciado una auditoría forense de todas las relaciones con los proveedores que se remontan a 5 años atrás. No mencionaron el nombre de Dean Walters. No era necesario. Su oficina ya estaba vacía. Su plaza de aparcamiento había sido reasignada. Y su placa con su nombre había desaparecido silenciosamente del directorio ejecutivo. Pero la verdadera declaración no fue el memorándum. Llegó más tarde, esa misma tarde, cuando la directora general de Redwood se presentó ante la empresa en una reunión extraordinaria con todo el personal, retransmitida en directo a todos los departamentos. Hoy no se trata de controlar los daños, comenzó diciendo. Se trata de rendir cuentas. No supimos reconocer las señales de alarma. Hemos permitido que la confianza se convirtiera en complacencia, pero vamos a solucionarlo y lo haremos de forma transparente. Detrás de ella, proyectado en una pantalla gigante, se veía un documento titulado Informe Cole, Resumen de Integridad Interna, Redwood Technologies, elaborado por Ethan Cole y Maxine Cole. Se oyeron exclamaciones en la ventana del chat de la retransmisión en directo. Algunas personas ni siquiera sabían que Ethan tenía una hija. Menos aún sabían que había estado en el edificio todo este tiempo. Pero ahí estaba. Pruebas en blanco y negro de fraude, encubrimientos y desvío de fondos de proveedores. Todo recopilado con tal precisión que incluso el equipo legal de Redwood se había visto obligado a reconocerlo sin modificaciones. Entre el público, Olivia estaba sentada cerca del fondo de la sala de finanzas, con las manos ligeramente temblorosas mientras agarraba el bolígrafo. No se la mencionó por su nombre en la presentación, pero no necesitaba reconocimiento. Ya lo tenía, desde el momento en que Maxine se volvió hacia ella y le susurró, «Ha funcionado». Al mismo tiempo, en una tranquila oficina en casa a pocos kilómetros de allí, Ethan Cole estaba sentado viendo la retransmisión en directo en un viejo ordenador portátil, con la boca apretada en una línea indescifrable. No había hablado con la prensa, no había publicado nada, no había tuiteado, no le hacía falta. Su nombre estaba allí, junto al de ella, en negrita, y eso era suficiente. Más tarde, esa misma noche, la junta directiva se puso en contacto con él directamente. No fue un correo electrónico, fue una llamada telefónica. Ethan contestó al tercer tono. Señor Cole, soy Victoria Lynn, de la junta directiva de Redwood. En primer lugar, quiero pedirle disculpas por cómo terminaron las cosas. Lo que le ocurrió es inaceptable. Queremos arreglarlo. Él no dijo nada. Nos gustaría ofrecerle volver a su puesto, continuó ella. Pero más que eso, estamos creando un nuevo puesto de integridad de las instalaciones.
supervisión, sistemas de proveedores, cadena de custodia, sala de correo y aprobaciones ejecutivas. Y queremos que usted lo dirija. Aún así, él no dijo nada. Salario completo, beneficios, un equipo de su elección y total autonomía. Ethan se detuvo. No me necesitan para eso, dijo finalmente. Ya tenían a alguien mejor y lo despidieron. No, dijo ella con suavidad. Lo reemplazamos por alguien más rápido, no mejor. Ahora lo vemos. Él se quedó mirando la pared. Luego, casi imperceptiblemente, sonrió. Agradezco la oferta, dijo, pero ya acepté un nuevo puesto. Ah, sí, preguntó ella. Con mi hija. Echó un vistazo a la carpeta abierta que había sobre su escritorio. En la parte superior había un logotipo impreso. Cole and Daughter, asesores de integridad en el lugar de trabajo. Estamos empezando con algo pequeño, dijo, pero lo construiremos de la manera correcta, poco a poco, con cuidado. Victoria se detuvo, luego dijo, bueno, si alguna vez necesitamos consultores externos, le enviaremos una lista de tarifas, dijo Ethan. Ambos se rieron, una risa cortés, una risa final. Esa noche, Maxine pasó por su casa con comida para llevar y 2 vasos de plástico con limonada. Se quitó los zapatos, dejó caer su bolso y se dejó caer en el sofá con un profundo suspiro. ¿Sabes en qué he estado pensando?, preguntó, apoyando la cabeza en el reposabrazos. En el primer día, en cómo hablaban de ti, como si no fueras nada. Ethan no levantó la vista del envase. Así es como ganan. Te hacen creer que estás solo. Bueno, dijo ella con una sonrisa burlona, se equivocaron. Le entregó un pequeño sobre, sin etiqueta, solo sellado. Lo abrió y sacó una tarjeta. Dentro, escrito con letra clara, por cada sistema que recompensa a los que más gritan, hay alguien que escucha en silencio. Esto era para ti. M. Lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se acercó, le dio una palmadita en la mano y dijo lo que había estado reprimiendo desde que todo esto comenzó. No solo has conseguido justicia, dijo, has construido algo mejor. Maxine sonrió sin mirarlo. Sí, dijo en voz baja, pero la próxima vez que te despidan, envíame un mensaje primero. Podría haberte ahorrado un mes. Él se rió entre dientes, con una risa cálida y grave. La tormenta había pasado. El daño estaba hecho. Pero de entre los escombros había surgido algo sincero. Y esta vez, el hombre más lento de la empresa tenía todo el tiempo del mundo. La sala de correo estaba tranquila ahora, no en silencio, solo en calma. Rick estaba junto al escáner de entrada, hojeando las hojas de entrega como siempre. El nuevo becario, un universitario llamado Logan, intentaba averiguar cómo funcionaba la impresora de etiquetas sin atascarla. Y por primera vez en semanas, no faltaba nada. No había nada mal enviado. Los paquetes iban a donde debían ir. El equilibrio había vuelto. Lo que la mayoría de ellos no sabían, y quizá nunca llegarían a saber, era lo cerca que habían estado de que todo se viniera abajo. Arriba, los ejecutivos habían retomado sus rutinas. Reuniones, acuerdos, almuerzos y vuelta a empezar. El escándalo ya había sido archivado bajo transiciones de liderazgo y mejoras de procesos. Así es como sobrevivían empresas como Redwood, enterrando la verdad bajo una capa de barniz. Pero había un nombre que ya no podían enterrar. Dos, en realidad. Ethan Cole y Maxine Cole habían dejado algo más que un informe. Habían dejado un cambio en el ambiente, un recordatorio. No era algo ruidoso ni llamativo. Simplemente estaba ahí. Y entonces, tan silenciosamente como había llegado, Maxine se fue. No se despidió, no hizo las maletas, no se hizo un selfie delante del logotipo de Redwood. Se escabulló por la puerta trasera un martes por la tarde, igual que había entrado. Pero dejó algo atrás.
Rick lo encontró más tarde esa semana, un sobre, cuidadosamente escondido detrás de la cafetera de la sala de descanso. En la parte delantera había escrito a mano, para quien preste atención. Dentro había una breve nota. No es la persona más ruidosa de la sala la que ve las grietas. Es la que observa, la que espera, la que sabe que la precisión siempre dura más que el ruido. Sigue observando. M. En la parte posterior estaba pegada su tarjeta de identificación, ahora desactivada, pero intacta. Rick sonrió, dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón superior de su escritorio. Hay cosas que no se tiran. A kilómetros de distancia, en una pequeña oficina, en el segundo piso de un tranquilo café, el nombre Cole and Daughter, asesores de integridad en el lugar de trabajo, estaba ahora grabado en el cristal de la puerta. La oficina era sencilla, líneas limpias, un escritorio con 2 sillas, una estantería con libros de derecho, 2 ordenadores portátiles y una pequeña placa de latón. Ethan Cole, cofundador. Al principio no quería ese título. Decía que le parecía demasiado grandilocuente. Pero Maxine insistió. Te lo has ganado, le dijo. Cada segundo. Aquella mañana en concreto, Ethan estaba revisando la auditoría interna de un cliente. Una empresa manufacturera, de tamaño medio. Algo no cuadraba en sus registros de compras. Maxine entró con 2 cafés. Sigo sin entender cómo no lo vieron, dijo, entregándole una taza. Dean dejó un rastro de papeles que brillaba como una bengala. Ethan se encogió de hombros. No estaban mirando. Ella se sentó a su lado. Aún así, ¿crees que alguien habría prestado atención? Él le dirigió una mirada cómplice. Lo hicieron. Ella sonrió. Trabajaron en silencio durante un rato, el tipo de silencio que se siente merecido. Seguro. Y entonces sonó su teléfono. Lo cogió, miró la pantalla y soltó un silbido bajo. Bueno, dijo, parece que estamos completos para los próximos 3 meses. Al parecer, ser los que han acabado con Dean Walters es bueno para el negocio. Él se rió entre dientes. Me alegro de que al menos uno de los dos se sorprenda. Maxine se recostó en la silla y lo miró. ¿Lo echas de menos? ¿Redwood? Sí, la antigua oficina, la rutina. Él lo pensó un momento, luego negó con la cabeza. Echo de menos pensar que significaba algo, pero no echo de menos el lugar, solo echo de menos creer en él. Ella asintió, dejando que el peso de esas palabras flotara en el aire. Luego metió la mano en el bolso y sacó algo pequeño. Una tarjeta. La dejó sobre el escritorio, delante de él. Él arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Una nota de agradecimiento de un cliente, dijo ella. De Olivia. Dice que le recordamos que las empresas no construyen la integridad, sino las personas. Él le dio la vuelta. En el reverso, con la letra de Olivia, decía, para las personas que miraron cuando nadie más lo hizo, sigan mirando. Maxine se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. La gente pasaba. Se oían conversaciones, se realizaban transacciones. Es curioso, ¿verdad? Dijo ella. Decían que eras demasiado lento, pero en realidad solo ibas por delante de ellos. Ethan sonrió, tranquilo y orgulloso. No hay prisa, dijo. Acabamos de empezar. Y fuera de aquella pequeña oficina, el mundo se movía rápido. Los correos electrónicos volaban, se cerraban acuerdos, se apilaban papeles. Pero en aquel espacio, en aquella verdad, el tiempo se ralentizó. No porque fueran rezagados, porque estaban justo a tiempo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.